El día comenzó como cualquier otro. La ciudad hervía bajo un cielo sin nubes. La consulta médica estaba llena de historias rutinarias y despedidas apresuradas. El zumbido de los autos apurando la hora pico. Pero al salir al camino de regreso, lo noté. Allí, al borde de la carretera vieja, donde el polvo bailaba sobre el asfalto, dos figuras sentadas junto a un poste parecían traer consigo un misterio irresistible. Frené con el corazón agitado. Solo acercándome pude ver el temblor en las manos de la mujer, la mirada perdida del hombre, las ropas bañadas en sudor y tiempo. Ella tenía lágrimas secas en las mejillas, pero aún mantenía la espalda recta. Él le sostenía la mano, intentando transmitir fuerza desde su propio abismo. ¿Se encuentran bien?, pregunté, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Hubo un silencio pesado. Solo el viento y el rugido leve de autos lejanos me respondieron. Finalmente, ella habló, la voz apenas un susurro. Perdimos a nuestra familia. Todo lo demás se fue detrás. Ese fue el principio de una historia de abandono, dignidad y revancha que me enseñó más sobre la vida que cualquier manual clínico. Ayudé a cargar sus bolsas y les pedí que subieran al auto. El aire acondicionado les dibujó la primera sonrisa tímida, apenas un destello. Durante el trayecto, el señor Ernesto agradecía cada curva de la carretera. Doña Beatriz, más callada, apretaba una flor seca atrapada en su bolso como si fuera un amuleto salvador. El viaje a casa fue en silencio, cargado de preguntas sin contestar. Pero entre esas miradas, supe que había encontrado una misión mucho más grande que cualquier consulta de las que dejé atrás aquella tarde. Mientras cenábamos, el reloj marcó la medianoche. A través del ventanal, la ciudad se veía pequeña, casi ajena. ¿Hace mucho que no están con sus hijos?, pregunté, agradeciendo la penumbra por ocultar mi nerviosismo. Beatriz mordió el labio y fijó la vista en el mantel. Ernesto tomó la palabra. Sus palabras pesaban como piedras. Nuestros hijos se olvidaron de nosotros cuando dejamos de ser útiles. Fuimos padres presentes, trabajadores, nunca les faltó nada. Pero el mundo cambia, y a veces los corazones también. Beatriz no pudo evitar llorar, pero lo hizo fuerte, sin esconderse. Luca, nuestra hija, vive lejos, nos llama de vez en cuando. Pero los demás solo aparecen cuando hay herencia, nunca por cariño. La confesión me hizo sentir rabia y ternura al mismo tiempo. Ernesto acarició las manos de Beatriz. Eran manos que alguna vez sostuvieron bebés y levantaron paredes. Me dieron ganas de protegerlos con mi vida. Preguntaron por mi familia, y al contar mi historia, sentí que nuestra soledad se reconocía mutuamente. Compartimos heridas silenciosas y promesas de no dejar que el dolor dictara el final de nuestras historias. Esa noche, antes de dormir, Beatriz me agradeció con una frase que sería punto de quiebre. Usted no nos ha salvado solo del sol, doctora. Nos está rescatando del olvido. Me quedé pensando en su frase y noté que tal vez aquel encuentro cambiaría no solo el rumbo de sus vidas, sino también el mío. Ernesto regó las plantas junto a mí, contándome historias de su infancia en el pueblo, de cómo aprendió a cuidar de todo lo vivo para no sentirse solo. Reímos juntos cuando una maceta se volcó y el agua se derramó por todo el suelo. Beatriz llegó corriendo con un trapo, haciendo bromas sobre la torpeza de los hombres en la cocina. Era como haber convertido el dolor en una especie de familia improvisada. Los pequeños rituales, desayunar juntos, compartir el periódico, elegir la música, nos unían más allá de la sangre. Ernesto, con su voz grave, confesó que sentía menos miedo. Aquí nadie me grita ni reclama.
Aquí siento que valgo algo. Beatriz preparó su receta favorita de tortillas y la compartió con todos. Nos enseñó a doblarlas como hacía su abuela, transmitiendo tradiciones que parecían apagar las sombras de lo sufrido. La doctora, yo, les ofrecí salir a caminar por la plaza, entre los vendedores ambulantes y las fuentes antiguas. Ernesto abrazó a Beatriz por la cintura. Beatriz me tomó de la mano por primera vez. La gente los miraba con respeto, algunos con curiosidad, pero nadie con lástima. Fue en ese instante, al verlo reír con el vendedor de flores, cuando comprendí que las familias verdaderas no siempre se forman por lazos tradicionales. Al regresar a casa, Beatriz escribió en su diario: «Hoy ha nacido una familia de las cenizas. Ese fue el inicio del renacer, el momento exacto en que la historia cobró vida propia. El cuarto día todo cambió. El timbre sonó con insistencia, interrumpiendo la tranquilidad que habíamos logrado juntos. Beatriz palideció. Ernesto dejó caer su taza y yo sentí un escalofrío en la espalda. No hacía falta preguntar quién era. La presencia de los hijos ausentes flotaba en el aire como una sombra antigua. Abrí la puerta y allí estaban. 2 hombres elegantes, de rostros fríos y mirada calculadora. Una mujer de pie detrás, revisando mensajes en su teléfono. Los saludos fueron secos, como si el afecto nunca hubiera existido entre ellos. «Venimos a buscar a nuestros padres», dijo el mayor, sin tomar asiento ni mirar de frente. «Tienen derecho a estar con su familia», añadió la mujer, casi como si recitara un guión. Ernesto y Beatriz temblaban. Yo, conteniendo la rabia, respondí con cortesía. Les invité a sentarse, a compartir parte de nuestra rutina, pero los hijos solo preguntaron por papeles, cuentas, títulos de propiedad. Apenas tocaron sus manos. Beatriz intentó abrazar a su hija, pero ella se apartó, incómoda, murmurando sobre complicaciones legales. Ernesto les ofreció té, pero fue rechazado con desprecio. Esa noche, la casa se llenó de murmullos y lágrimas. Los padres escondieron sus joyas y recuerdos, temerosos de ser arrebatados una vez más. Me juré impedir cualquier abuso, costara lo que costara. Al llegar Luca, la hija que vivía lejos, los tiempos cambiaron. Con voz fuerte y firme, se enfrentó a sus hermanos, sacando a la luz sus verdaderas intenciones. Su presencia fue el primer rayo de esperanza. No todos los hijos son iguales, y algunas batallas solo se ganan desde el corazón. El enfrentamiento fue crudo. Los hijos acusaron a los padres de traicionar la familia. Luca defendió el derecho de los padres a elegir con quién vivir. Ernesto, llorando, confesó al fin: «Lo que más queremos, hija, es que nos quieran sin pedir nada a cambio». La amenaza de los hijos ausentes marcó el inicio de una lucha feroz, pero el vínculo entre los verdaderos aliados se fortaleció para la guerra que vendría. La tormenta estalló la noche siguiente, marcando el ritmo de nuestros corazones. Esa noche no se durmió en la casa. Ernesto y Beatriz, aún temblorosos por la llegada de sus hijos, aceptaron apoyarse en sus verdaderos aliados. Luca, la hija leal, y yo, entregada ya por completo a la causa. Luca tomó la iniciativa. Anotó cuidadosamente las preguntas y amenazas de sus hermanos, hirió con argumentos afilados, pero, a la vez, con dignidad. Ernesto habló de las ofensas sufridas, los días en que sus hijos les negaron comida, el desprecio, las palabras cortantes. Beatriz confesó que aún guardaba cartas sin abrir de su nieto, por miedo a leer el eco de su indiferencia. Yo contacté a un buen amigo abogado. En la cocina, protegidos por el aroma a té y por la voz suave de Luca, preparamos una estrategia. Revisamos documentos, reclamamos derechos, diseñamos un plan para proteger a Ernesto y Beatriz de cualquier abuso o robo.
Los hijos hostiles se paseaban por los pasillos como fantasmas en busca de botín. Buscaban joyas, testamentos, incluso revisaban las cuentas bancarias online desde la tablet que, hasta entonces, no habían usado para llamar ni una sola vez por cariño. En la madrugada, Beatriz, rota y fuerte a la vez, se abrazó al marco de una foto familiar. No quiero que la historia se repita nunca más, ni para mí ni para ninguna abuela en este país. Ese momento se volvió viral en mi memoria. Grabamos nuestra promesa en video. Sería el arma secreta. Mostrar al mundo la verdad de los padres abandonados. El sentimiento de crisis unió a la familia auténtica como nunca. Ahora, la lucha no era solo por papeles o dinero, sino por la dignidad y el derecho a ser queridos. El juicio llegó como una tormenta imparable. La noticia de la demanda por abuso familiar y disputa de herencia recorrió la ciudad y pronto las redes. La audiencia se multiplicó. Vecinos, periodistas, viejas amistades, mujeres que habían vivido historias similares. El juzgado estaba lleno. Beatriz y Ernesto entraron tomados de la mano, como guerreros ancianos que no se dejan vencer por el tiempo. Luca a su lado, lista para defenderlos hasta la última palabra. Yo me preparé con documentos, videos virales, grabaciones de confesiones y testimonios. Los hijos hostiles vinieron bien vestidos, acompañados por abogados costosos, pero sin una pizca de sinceridad. El juez comenzó preguntando por el vínculo entre padres e hijos. Beatriz contó todo. Los años de amor, la indiferencia que creció como una herida, los días de hambre y soledad. La viralidad llegó al leer la carta que Beatriz había escrito en la madrugada de la crisis. El juez la pidió en voz alta y los asistentes lloraron. Algunos grabaron el momento y lo compartieron en directo. Luca presentó pruebas de transferencias, manipulación de cuentas, intentos de venta fraudulenta de la casa. El doctor confirmó el abandono médico y emocional que sufrieron los padres. Cada testimonio construía una muralla contra la injusticia. Los hijos intentaron alegar incapacidad mental, pero los peritos y amigos demostraron la lucidez y el sufrimiento real de los padres. El juez, tras una pausa, dictó sentencia. La familia auténtica es la que cuida, no la que roba ni humilla. Beatriz y Ernesto pueden elegir con quién vivir, y los bienes quedan bajo su tutela y la de Luca. En las redes el video del fallo se volvió viral. Miles de personas compartieron historias de reconciliación, de lucha contra el abandono. El país habló del valor de los ancianos y del derecho a una familia digna. Al salir del juzgado, Beatriz se secó las lágrimas y dijo para la cámara: «Hemos perdido hijos, pero nunca hemos perdido nuestra dignidad. Ese fue el principio de una revolución silenciosa, digna de ser contada y celebrada por todos los que alguna vez temieron envejecer solos y olvidados». La vida después del juicio fue más serena, pero también más brillante. La casa, antes llena de silencios y puertas cerradas, se abrió de par en par. Las flores volvieron a las ventanas, y las paredes se cubrieron de retratos, no solo de familia, sino de nuevas amistades. Luca propuso transformar el hogar en un refugio, donde nadie volviera a sentirse invisible. Invitaron a mujeres del barrio en situación de abandono, a vecinos solitarios, a nietos que buscaban historias y brazos que abrazaran sin reservas. Cada semana celebraban una gran comida colectiva. Ernesto preparaba su paella favorita. Beatriz enseñaba así a los niños a bordar pañuelos con sus iniciales. Yo me ocupé de crear un registro de memorias. Grabamos videos, recopilamos recetas y canciones. Construimos una biblioteca comunitaria para transmitir saberes y recuerdos a nuevas generaciones. Las redes sociales celebraban cada paso.
La historia de la familia renacida inspiró a miles. Llegaron cartas de personas desconocidas pidiendo consejo o compartiendo su propio dolor y esperanza. Algunos políticos visitaron el refugio para aprender sobre el verdadero valor del envejecimiento, el respeto, el amor, la dignidad. Beatriz, sentada bajo el sol, repetía una frase que se volvió trending topic. Más vale una familia elegida que 100 parientes de sangre. El legado de la familia no eran las paredes ni el dinero. Era un círculo de cuidado, cariño y futuro compartido. Ernesto plantó un rosal en el jardín. Dijo que cada flor era un nuevo comienzo. El último día de primavera, una multitud se reunió para celebrar el cumpleaños de Beatriz. Luca pronunció un discurso que generó miles de reacciones. Cuando eliges el amor frente al rencor, toda la vida florece de nuevo. El renacimiento era real, el legado vivo, y la historia no solo pertenecía a ellos, sino a todos quienes luchan para que la soledad jamás sea el final. Cuando el sol se esconde y la casa se llena del murmullo de quienes se sienten aceptados, Beatriz suele sentarse en el porche, bolígrafo en mano y mirada al horizonte. A su lado, Ernesto observa cómo los niños juegan en el jardín y Luca ayuda a una vecina a encontrar su sitio en la mesa compartida. Beatriz escribe cada noche una reflexión, no solo para recordar, sino para dejar un legado. Hoy recibí una carta de una abuela de otra ciudad. Contaba que sus hijos solo le llaman los domingos. Me pidió un consejo. Solo pude responderle que nunca olvide su valor, que la soledad dolerá, pero siempre puede encenderse una nueva chispa. Me doy cuenta de que la familia se construye a pulso, con pequeñas luchas, con gestos de amor, con la fortaleza de decir no a quienes solo vienen a herir. No somos viejos olvidados, sino raíces que sostienen el mundo. Y mientras tengamos voz y memoria, lucharemos para que nadie más tema envejecer ni quedarse solo. Si llegas hasta aquí, no lo olvides. La verdadera riqueza es el cariño y la dignidad. Y la historia de este hogar, como la tuya, apenas comienza. La cámara se aleja, mostrando la casa iluminada, la risa colectiva y las luces encendidas para todos. El mensaje queda flotando en el aire, invitando a la audiencia a compartir, comentar y reivindicar las historias de sus propios abuelos. Así termina, pero nunca se apaga, la saga de quienes, a pesar del dolor, eligen florecer.